Amén, santos, himno número 389. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. En esta semana, hermanos, cubren los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y en esta serie de mensajes bajo el tema general de experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. Esta serie de mensajes cada vez nos va develando, nos va quitando más velos para que entremos en esta realidad de experimentar a Cristo. Y lo que hace este ministerio es traernos a la experiencia de Cristo. Y de hecho, una de las verdades del recobro es que nos está trayendo más y cada vez más a la experiencia de Cristo. Sabemos que Él es real, verdadero, sabemos que ya está en nosotros, y para esto ahora necesitamos entrar en la experiencia día tras día en nuestra vida cristiana. Y al experimentar a Cristo le disfrutamos. Es algo disfrutable, algo agradable, algo que nos trae mucho regocijo. Ya no es meramente aprender algo, meramente algún mero conocimiento, sino ahora es experimentarle y disfrutarle.
Y entre más le experimentamos y le disfrutamos, más le expresaremos. No solo a nivel personal, sino a nivel local como iglesia y aún como de una manera universal de todo el cuerpo de Cristo, que el cual se compone de todas las iglesias. Y en este mensaje de Apocalipsis, esta semana 43, con el título, que los voy a leer de nuevo, el Espíritu que habla a las iglesias, número 1, aquel que tiene la llave de David, 2, y número 3, aquel que cenará con los vencedores. Estos 3 puntos todos nos llevan a Cristo. Cristo es el Espíritu que habla a las iglesias. Cristo es aquel que tiene la llave de David. Y Cristo es aquel que cenará con los vencedores. Qué maravilloso es que este ministerio nos está trayendo a Cristo y a Cristo cada vez más. Y en este mensaje está muy disfrutable, ya que el hermano comenzó compartiendo este mensaje con una carga específica en cuanto a la necesidad que tenemos de ser constituidos con la verdad. Para que nosotros seamos constituidos con la verdad, realmente requiere tiempo. Y aunque el hermano tenía una carga específica para los jóvenes, en realidad esa carga también aplica para mí, para usted, para todos nosotros, que tenemos la necesidad de ser constituidos con la verdad. Y para ser constituidos de la verdad, necesitamos oír la verdad. Necesitamos oír la verdad. Y para esto necesitamos estar constituidos de la verdad. ¿De qué manera? Laborando. Necesitamos laborar en la palabra. Necesitamos pagar este precio. Sacar tiempo de todos nuestros días. Todos tenemos días iguales, ¿verdad? Todos tenemos 24 horas. Sin embargo, todos tenemos diferentes ocupaciones. Hablando de esto, recuerdo que el hermano Ron Kangas le preguntó una vez al hermano Lee que ¿cómo podía él estar en su espíritu mientras daba una clase en la escuela? Porque él era profesor. Y él era joven y tenía esta pregunta. Y realmente es una pregunta que yo creo que todos nos haríamos esta pregunta. Y después de ahí en adelante, él recibió la ayuda de cómo estar en su espíritu, cómo vivir a Cristo, cómo vivir en otra esfera. Y sin embargo, él podía estar en un salón como maestro dándole clases a los muchachos, a los estudiantes. Así que cualquiera que sea nuestra ocupación, tenemos la misma manera de entrar en esta esfera mística, espiritual y mística y divina, que es a través de nuestro espíritu. Pero para esto necesitamos aprender a utilizar nuestro tiempo, sacar tiempo para laborar en la palabra, para que podamos aprovechar cada tiempo, cada oportunidad para ser constituidos con la verdad. Y sabemos que una de las estrategias de Satanás es que nosotros perdamos el tiempo. Él buscará la manera de una o de otra, de acuerdo a nuestra ocupación, a nuestra manera de ser. Él buscará una manera de distraernos, ya sea con una cosa o con la otra. Pero el asunto es, el enemigo quiere distraernos. ¿Para qué? Para que no utilicemos nuestro tiempo apropiadamente, para que no aprovechemos toda oportunidad de ser constituidos con la verdad. Por lo tanto, necesitamos ejercitar nuestro espíritu para vencer estas tentaciones, esta estrategia del enemigo, y que podamos aprovechar cada oportunidad para ser constituidos
con la verdad. Así que necesitamos vencer al enemigo de esta manera. Aquí en Apocalipsis estamos viendo ahora capítulos 2 y 3. Ya vimos en el capítulo 1, la semana anterior o anteriores, de que Juan tuvo revelaciones. Y vimos que Apocalipsis es un libro de señales. Apocalipsis es un libro de compleción y también es un libro de consumación. Así que no solamente es la conclusión de la Biblia, el final, el último libro, pero también es la consumación de todas las verdades sembradas desde Génesis, desde el Antiguo Testamento, se cosechan acá en el libro de Apocalipsis. Y de hecho, la señal más grande en Apocalipsis es la Nueva Jerusalén. Así que estas señales están vistas aquí en el libro de Apocalipsis, pero ahora en esta semana se enfoca la visión de nuestro hermano Juan en cuanto a los 7 candeleros de oro, los cuales tipifican las 7 iglesias. Y de hecho, en aquel tiempo no solamente había 7 iglesias, y no solo por eso se escribieron 7 iglesias, 7 cartas. Había muchas más iglesias. Estaba la iglesia en Antioquía, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en otras localidades, pero aquí en este tiempo en particular, el Señor escribe a través del hermano Juan, del apóstol Juan, 7 cartas a 7 iglesias que representan, por una parte, la iglesia local y por otro lado, la iglesia universal. Y a cada carta comienza el Señor hablando, y también después dice que el Espíritu habla. Así que vemos aquí que el Señor habla a la iglesia al inicio de la carta, pero lo habla de una manera específica, a la iglesia tal, en tal lugar. Y entonces Él empieza a hablar de una manera específica, pero al final de la carta dice que el Espíritu es el que habla. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué dice primero que Cristo habla y después dice que el Espíritu habla? Y quizá algunos debatirían, bueno, por fin, ¿quién es el que habla? ¿O es Cristo o es el Espíritu? Entonces nosotros, gracias a este ministerio de la era, sabemos que este Cristo ha llegado a ser el Espíritu todo inclusivo. Y no solo eso, sino que aún se ha intensificado 7 veces. Y lo que hemos visto es que la razón por lo cual se llevó esta intensificación fue debido a la degradación de la iglesia. Y esto nos lo muestran las 7 iglesias, como el Señor nos va hablando acerca de cada una de ellas. Pero regresando al punto de ser constituidos con la verdad, vemos que el Señor es el Espíritu. Y hermanos, esta es una gran verdad. El Señor es el Espíritu. Tenemos que ser constituidos con esta verdad. Esta verdad tiene que ser nuestra experiencia, tiene que ser nuestro disfrute, y para que el Cristo sea expresado. El Señor es el Espíritu. Cuando el hermano Lee vio esto, él se volvió, como quien dice, se volvió como loco, hablando de los 2 espíritus, de que Él era el Espíritu y que era disponible. Y de hecho, en una ocasión nos contaban los hermanos que en una ocasión los invitaron de una denominación para que Él hablara, pero le dijeron que podía hablar de lo que quisiera, pero que no hablara de los espíritus, porque no les parecía bien que hablara de esa verdad. Y esta gran verdad está en la Biblia, está en la palabra. Entonces el hermano descubrió esta verdad, la recobró, pero esta hora no solamente tenemos que ver esta verdad de que el Señor es el Espíritu, sino que también debe ser nuestra experiencia. ¿Por qué es el Espíritu ahora? Porque Él ahora está en nosotros,
le podemos tocar, le podemos experimentar y podemos disfrutar. Ahora, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la diferencia entre experimentar y disfrutar? Creo que el hermano Ed Marks dio una ilustración una vez del asunto de comer apio. Dice, uno puede experimentar el apio como cuando se lo dan a un niño. Le das apio, lo prueba y después lo echa para afuera porque no lo disfruta. Entonces tenemos que aprender no solo a probar, que es experimentar, sino aún a aprender a disfrutarlo. Entonces Cristo es el Espíritu y ese Espíritu está en nosotros mezclado. Tenemos que aprender a experimentarlo tocándolo, volviéndonos al Señor. ¿Para qué? Para ser uno con Él, para así disfrutarlo y poder vivir a Cristo y expresarlo. Entonces aquí en esta semana 43 vemos unos puntos importantes como en Apocalipsis 2 y 3, lo que nos muestra aquí es el hablar de Cristo. El hablar de Cristo, que este hablar es un hablar que le llama aquí en el bosquejón, dice un liberador de vida. 7 veces intensificado y neumático a las iglesias, a las 7 iglesias al comienzo de cada epístola. Entonces vemos el hablar del Señor, de que en cada una de las cartas siempre Él dice, el que tenga oído, oiga. Hermanos, necesitamos ver que nuestro oído es de suma importancia. De hecho, para ver, necesitamos oír. Porque cuando oímos la palabra del Señor, vimos algo y lo creímos y fuimos salvos. Entonces necesitamos que nuestro oído esté ungido, que esté santificado, que esté purificado. ¿Para qué? Para que podamos oír y recibir lo que el Señor nos ministra a través de la palabra, lo que nos ministra a través de su hablar. Entonces aquí vemos que el Cristo es el que nos habla, que le habla a las iglesias, pero también está el Espíritu que está hablando de una manera intensificante, pero todo el fin es impartirle vida a la iglesia. Aquí vemos también que el Cristo llega a ser el Espíritu, es el que le habla a todas las iglesias. De una manera, Cristo le habla a la iglesia de una manera local, en particular, y el Espíritu le habla al cuerpo de una manera universal. Por ejemplo, dice en la 2.1, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Después en el 2 dice, yo conozco tus obras y tus trabajos y tu perseverancia. Entonces aquí vamos a ver en estos 2 capítulos, 2 y 3, lo que al Señor le gusta, lo que el Señor aprueba de cada iglesia. El Señor lo habla a cada iglesia. Pero también el Señor nos muestra qué es lo que Él no aprueba de cada iglesia. Y esto es muy... es como una visión que necesitamos ver para que nosotros podamos entrar en la práctica, en la realidad de estas 7 iglesias. Por un lado tenemos la historia que nos habla de todo desde el tiempo aún antes de la Reforma. Está la degradación de la iglesia, después está el tiempo de la Reforma, después sigue el tiempo de la Asamblea de Dios, la Asamblea de los Hermanos, que estaban empezando como una especie de recobro, pero aún ellos se han dividido en cientos de veces, las asambleas de hermanos. Después, en el tiempo de Watchman Nee para acá, el Señor ha comenzado un recobro que ha continuado a través de todos estos años, por los últimos 100 años, pasaditos de 100 años. Y el Señor ha establecido iglesias por toda la tierra. Entonces, todas las iglesias necesitamos tener esta visión de estas 7 iglesias, como el Señor ha ido en este curso en cuanto a las iglesias,
Y podemos ver en esta parte donde nos habla en Apocalipsis 3:11, perdón, 2:25 primero, dice: no obstante lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces aquí en estos dos capítulos de Apocalipsis vemos a la primera iglesia, que es Éfeso, o más bien Éfeso es la ciudad, pero la iglesia en Éfeso corresponde, entonces ya poniéndolo en el periodo de historia, corresponde a la historia de la iglesia que transcurrió a finales del primer siglo, que si recuerdan sería hasta el 100, como en el año 90, 10 años del primer siglo, recibimos los escritos del apóstol Juan, como en los años 90. Él estaba en la isla de Patmos a los 90 años, no estaba de vacaciones, estaba encarcelado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces ya unos 10 años después había comenzado ya una degradación. Dice, entonces, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, la condición en que se encontraba la iglesia era como la de la primera iglesia que se describe aquí en Éfeso, en ese tiempo de Juan. Luego, la número 2, tenemos la iglesia en Esmirna, que esto representa la condición en que se encontraba la iglesia durante 10 periodos de persecución. Y esto incluye desde el Imperio Romano hasta los inicios del cuarto siglo. Durante este periodo la iglesia fue muy perseguida. La tercera iglesia es la iglesia en Pérgamo. Esta tuvo sus inicios al principio del siglo IV. En el siglo IV, cuando Constantino acepta el cristianismo como religión estatal. Y si han escuchado alguna historia de Constantino, él más básicamente aceptaba a todos. De una manera muy suelta, de una manera muy liberal, como diciendo, todos son bienvenidos, sean regenerados o no, sean salvos o no. Él estableció ese tipo de religión estatal, donde todos eran recibidos, aunque no fueran salvos. Después la cuarta iglesia es Tiatira. Después que el César de Roma aceptó el cristianismo como religión estatal, utilizó su poder político para promover dicha religión y encumbrarla. Ahí vemos cómo se infiltró la política para tomar posesión, control de la iglesia y quienes podían ser miembros de la iglesia. Eso es parte de la degradación de la iglesia. Después tenemos, así que estas 5 iglesias fueron reprendidas por el Señor. A cada una de ellas el Señor le dice lo que aprueba y lo que desaprueba, a cada una de ellas. Así que estamos ahora poniéndolo en un orden cronológico. Vemos que una iglesia no recibió ninguna reprensión, y esta es la iglesia de Filadelfia, que recibió elogios porque estaba aprobada, que esto tipifica en el periodo después de la Reforma en cuanto al recobro del Señor, el Filadelfia. Y después todavía está la séptima, que es la Odisea, la cual sale de Filadelfia. Así que la Odisea lo que describe a la Odisea es la tibieza y la arrogancia espiritual. Nosotros tenemos que estar claros que estamos en este periodo que representa Filadelfia y estamos en su recobro como la iglesia en Filadelfia, pero si nos descuidamos podemos caer en tibieza y arrogancia espiritual que se produce saliendo de la iglesia en Filadelfia, se produce la Odisea. Así que, hermanos y hermanas, si queremos permanecer en la senda de Filadelfia, tenemos que ser humildes, humillarnos delante del Señor, aceptar su misericordia y mantenernos bajo este ministerio que nos trae a Cristo todo el tiempo para experimentarle, disfrutarle y expresarle. Así que
nosotros tenemos que aprender a permanecer firmes sobre el terreno de Filadelfia. Guardemos siempre la palabra. El asunto de guardar la palabra tiene que ver con la introducción que trajo el hermano, de ser constituidos con la verdad. Necesitamos pasar tiempo laborando en la palabra para que esta verdad esté constituida en nosotros. Guardemos siempre la palabra del Señor y jamás neguemos su nombre. No debemos negar su nombre. Al contrario, debemos invocar su nombre todo el momento, todos los días. Señor Jesús, tú eres el Espíritu, tú estás tan disponible a mí. Puedo tocarte, puedo ser uno contigo. Así que estemos firmes en la posición que se nos da a nosotros, porque una vez que caigamos en esto, caemos en degradación. ¿Qué camino debemos tomar entonces? Debemos tomar el camino de Filadelfia. Quiera Dios, quiera el Señor que todos los hermanos, que todos los que estamos aquí, nos mantengamos en el camino de Filadelfia. Así que para la iglesia en Filadelfia, el Señor es aquel que tiene la llave de David. Él es aquel. Así que Cristo es aquel que tiene la llave de David, la llave del reino, y con la autoridad para abrir y cerrar. Sabemos que el verdadero David es Cristo. Sabemos que David edificó templo al Señor. Sabemos que él era un rey, tenía un reino, pero el verdadero David es Cristo, porque él tiene las llaves de David. Que debemos considerar el significado, la llave de David. Cuando Dios creó al hombre, le dio dominio sobre todas las criaturas. Esto indica que toda la intención de Dios, el hombre, según la intención de Dios, el hombre debe ser el poder que represente a Dios en toda la tierra. Así que debido a la caída, sin embargo, el hombre perdió este poder y nunca lo recobró por completo. Así que vemos que Cristo es el que recibe todo señorío, todo poder, toda autoridad. La llave de David la llave que David tenía es la llave de todo el dominio ejercido por Dios. El dominio ejercido por Dios abarca el universo entero. Así que David representa a Dios en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Él es el verdadero David, Cristo. Cristo es el verdadero David. Él es aquel que edificó el templo de Dios. Él es el que edifica la iglesia y Él es el que establece el reino. Él mismo dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Y también Él es el que va a establecer su reino aquí en la tierra. Así que Él es el verdadero David, el que tiene las llaves de David. Como tal, Él le ha abierto una puerta a la iglesia recobrada, la cual nadie puede cerrar. Así que vemos aquí que Cristo tiene una gran llave que abre la casa del tesoro donde están todas sus riquezas. Todas sus riquezas. Cuando Él abre la casa del tesoro, nadie la cierra. Cuando Él cierra la casa del tesoro, nadie la abre. Cristo es aquel que puede abrirnos todas las riquezas de Dios corporificadas en Él. Qué maravilloso es este Cristo, hermanos. Este es el Cristo que tiene la llave de David para la iglesia en Filadelfia. Ahora en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y aquí habla también el asunto de oír. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Es interesante de que cuando Juan oyó la voz, ¿qué hizo? Él se volteó para ver la voz. Así que necesitamos tener un oído agudo para escuchar la voz del Señor, para cuando volteemos vemos la voz, que es el mismo Señor. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él con él y él conmigo. Así que Cristo es aquel que cenará con los vencedores. Amén. Y les concederá sentarse con él en su trono. Amén. Así como él también venció y se sentó con su Padre en su trono. ¿Qué significa vencer, hermanos? Hay muchas cosas que necesitamos vencer día tras día. Pero según este contexto necesitamos vencer la tibieza. La tibieza, no sé si lo pueda dar como un ejemplo, que quizás lo han escuchado. Porque la tibieza es algo que no se... es difícil de verlo, porque no es ni frío ni caliente. No sé si han escuchado el ejemplo del sapito que se pone en una olla en el fuego y el agua está fría y está tranquilo. El agua se va enfriando, el agua se va calentando, se pone tibia y se acomoda su piel, se acomoda el clima tibio, pero después ya que está caliente se cocina, ¿verdad? Queda muerto. Entonces necesitamos estar alertas de no caer, para no caer en tibieza. Necesitamos vencer la tibieza. Yo creo que nuestra disposición natural y carnal nos llevaría directamente a la tibieza, pero a través del ejercicio de nuestro espíritu, eso impide que caigamos en tibieza. Así que cuán importante es que ejercitemos nuestro espíritu, toquemos al espíritu con E mayúscula en nuestro espíritu para ser avivados cada mañana, ser avivados cada día, para que no haya ningún rastro de tibieza, que no haya ningún peligro de caer en tibieza. Inclusive, no solamente debemos preocuparnos por nosotros mismos, aun cuando estamos en una reunión de grupo, reunión de 2 o 3, necesitamos que esa vida sea impartida en otros, que seamos avivados para que otros sean avivados. Así que, y que los hermanos no caigan en tibieza. ¿Para qué? Para que seamos vencedores. Esto es lo que el Señor quiere, que venzamos la tibieza y el orgullo. ¿Y qué pasa? Cuando vencemos, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Estos son los vencedores, los que oyen su voz y abren la puerta. Entonces necesitamos estar atentos a escuchar cuando el Señor toque nuestro corazón, atentos cuando Él esté tocándonos, porque Él está siempre presto, siempre atento a que nosotros respondamos. En cuanto nosotros respondamos, Él rápidamente entra. Cuando nosotros abrimos la puerta, Él entra. Está así tan cerca de nosotros, tan dispuesto para entrar en nosotros, para cenar con nosotros. Así que necesitamos pagar el precio para comprar lo necesario, que es el oro, vestiduras blancas y colirio, y abrir la puerta para que el Señor pueda entrar y cenar con nosotros. Esto está en el versículo Apocalipsis 3:20. Nosotros amamos al Señor, ¿cierto? Amamos al Señor mucho. Entonces, como le amamos, nosotros oramos con regularidad, asistimos a las reuniones, pero quizá, aunque hagamos todo esto, quizá no estemos dispuestos a pagar un precio. Y si no pagamos cualquier precio para seguir adelante, eso podría desviarnos hacia la tibieza. Así que necesitamos estar dispuestos
a pagar cualquier precio. Nuestro espíritu es como una prisión en la que el Señor está confinado cuando cerramos. Por eso que el Señor toca la puerta. ¿No? Él ya está en nuestro espíritu, está tocando la puerta para que le abramos, para que Él entre. ¿Para qué? Para que Él entre a las recámaras internas de nuestro corazón. Él quiere entrar no solamente a la sala, a la parte de entrada, sino Él quiere entrar a cada área de nuestro corazón, cada área de nuestra alma, tocar nuestra voluntad. Él quiere tocar nuestras emociones, en nuestra parte emotiva. Él quiere tocar nuestra mente. Para esto necesitamos abrirle la puerta. Él está listo, Él está presto, Él está tocándonos todos los días, todo momento está tocando. Cada vez que nosotros abrimos la puerta, Él entra y pasamos un tiempo con Él. Él cena con nosotros y nosotros con Él. En otras palabras, Él entra y puede impartirse a sí mismo a nosotros. Él puede ganar más terreno en cada parte de nuestro ser y hacer su hogar en nuestro corazón. Así que dice la palabra griega traducida cenar se refiere a la comida principal del día, que usualmente se toma por la tarde. Cenar con el Señor no meramente consiste en comer un solo ítem de comida, sino en participar de las riquezas de una comida, o sea, un banquete. Así que esto es, recuerden que los hijos de Israel siempre tenían unas fiestas donde todos se unían juntos y cada quien traía el producto de sus tierras para ofrecérselas al Señor. Así que ese era un tipo de cómo el Señor es en realidad el Espíritu, pero como Espíritu Él está lleno de riquezas, como un banquete, como la buena tierra llena de riquezas. Así que el banquete que se promete aquí no es para el futuro, sino es para hoy, para que nosotros disfrutemos. Así que, hermanos, Apocalipsis 2 y 3 son dos capítulos que nos dan muchas verdades de cómo el Señor de lo cual quiere constituirnos. Aún cada iglesia local es un ejemplo para nosotros, para que podamos ver qué es lo que el Señor aprueba, qué es lo que el Señor no aprueba, que lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida cristiana. Así que ahora vamos a otro puntito en cuanto a cenar con el Señor. Dice, debemos ser aquellos que cenan, que celebran banquete con el Señor en esta era, a fin de que podamos sentarnos con el Señor en el trono, en la era del reino. ¿Qué significa sentarse con el Señor? Sentarse con el Señor en su trono esto será un premio que se le dará al que venza, a fin de que participe junto con el Señor en el ejercicio de su autoridad. Pero eso va a ser en el reino milenario venidero. Así que los vencedores serán correyes junto con Cristo. Así que el Señor está haciendo un llamado a vencedores. Hermanos, que el Señor unja, circuncide nuestro oído para recibir este llamado a que seamos vencedores. Hoy en día la degradación comparada a la del primer siglo se ha multiplicado muchas veces. La degradación es muy complicada, pero el Espíritu, Cristo como el Espíritu, también se ha intensificado para contrarrestar esta degradación. Es por eso que necesitamos entrar en nuestro espíritu, entrar en la experiencia de este Espíritu 7 veces intensificado para contrarrestar todas las cosas negativas que se mencionan en las 7 iglesias. Así que la intención de Dios es operar en nosotros para que podamos estar en el trono junto con Él. Así que vamos a ver aquí en
El punto romano 2 habla que la iglesia recobrada a Filadelfia es visto como aquel sobre cuyo hombre está puesta la llave, la casa del tesoro, de la casa de Dios, tipificada por la casa de David, para la edificación del reino de Dios. Y el 3 nos habla de la iglesia recobrada, que luego se degradó, que es la Odisea. Cristo es visto como aquel que cenará con los vencedores. Así que aquí vemos el llamado, número 1, a que sigamos el camino de la iglesia, que es la iglesia recobrada, Filadelfia. Nos mantengamos en este camino, siendo constituidos con la verdad, entrando en la experiencia de la verdad, en el disfrute de la verdad, el disfrute de Cristo, como aquel que tiene las llaves de David, pero también como la iglesia en el tercer punto, el Señor está haciendo un llamado a vencedores. Dice en otro punto aquí, dice: al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido. Así que es un llamado a que venzamos, hermanos. Necesitamos ver que mediante su crucifixión, resurrección y ascensión, el Señor Jesús fue llevado al trono. Estamos claros de eso. Él es un hombre verdadero, cuyo nombre es Jesús. Él está en el trono. Hoy en día el Señor del cielo y de la tierra, el Señor del universo, es un hombre. Esta es una verdad, hermanos, que está en la palabra y posiblemente no se acepte en el cristianismo de hoy en día, pero Él es un hombre. Hay un hombre en la gloria. Por eso declaramos: Jesús es Señor. Jesús es su lado humano, pero Él es Señor. Y por eso invocamos: oh Señor Jesús, porque tocamos no solamente su humanidad, pero también su divinidad, porque Él es el Señor. Él fue hecho Señor de todos. Así que vemos aquí que nosotros hemos sido llamados para ser hijos de Dios, y nuestro destino es ser reyes. Amén. Ser reyes. Pero necesitamos que Dios obre en nosotros y sobre nosotros para que seamos hechos aptos para el reinado. Hay una palabra que me gusta mucho, hermanos, que me ha enseñado a ver un poco más en cuanto a ser preparados o perfeccionados para que reinemos con Él, y es la palabra discípulo. Discipulado es similar a disciplinado. Discipulado, disciplinado, tienen el mismo origen. Entonces, para nosotros necesitamos ser discipulados, pero también disciplinados, o sea, perfeccionados, para que podamos reinar juntamente con el Señor. Y realmente esto es glorioso. Me encantó mucho el himno que cantaron, hermanos, porque es una gran verdad. Cuando habla en el himno 705, cuando él dice en cuanto a Filadelfia: has guardado la palabra. Y la manera de guardarla es ser constituidos con ella, y de perseverancia fiel de la hora de la prueba, guardada serás por Él. O sea, nosotros guardamos la palabra y el Señor nos guarda a nosotros, que en realidad es la misma palabra que estamos guardando, nos guarda a nosotros. Así que realmente, aunque somos de poca fuerza, y si se dan cuenta, si comparan la proporción de la población de la ciudad con el número de hermanos en el recobro, en la iglesia local, somos bien pocos, muy pocos, y tenemos poca fuerza, pero no negamos el nombre del Señor, y eso es algo de mucha fuerza, porque dice: más lo confesaste aquí, una puerta Él ha puesto a sola abierta para ti. Entonces tu nombre no has negado. Por eso es que realmente somos de poca fuerza, pero cuando invocamos el nombre del Señor,
eso nos vigoriza. El invocar al Señor es como tocar el Espíritu, es como tocar un dínamo. El dínamo hace que produzca esa electricidad. Entonces cuando tocamos el Espíritu invocando al Señor, eso nos vigoriza y nos da fuerza. Pero esa fuerza no es nuestra, es la fuerza que viene del Señor mismo a través desde nuestro espíritu. Así que quiere el Señor que podamos llegar día tras día a esta experiencia de que el Señor es el Espíritu y que tenemos que Él es tan disponible. Hay un himno que dice que Él es tan disponible a mí. Así que ese himno, no sé si lo escribió hermano Leo Watchman, y creo que fue Windesley, pero es muy rico ese himno porque es el Espíritu, el Señor se hizo el Espíritu y Él es tan disponible a mí. Esta es una gran verdad, hermanos, la cual tenemos que retener, constituyéndonos con ella, disfrutando esta gran verdad. Y finalmente, la estrofa 5, aleluya, de Dios viene la nueva Jerusalén. No sé cuál fue su experiencia, pero mi experiencia fue que anteriormente, muchos años atrás, cuando recién fui salvo, pensaba que la Jerusalén era una ciudad física y que algún día yo iba a ir para allá. Pero qué maravilla ver que esta es una gran señal en el libro de Apocalipsis, y que esta gran señal que no es una ciudad física, sino que es es un organismo viviente de Dios, lo cual Él está compuesto de todos los que hemos sido redimidos y regenerados, y estamos en el proceso de ser transformados y conformados a la imagen de su Hijo, para que finalmente todos somos, componiendo la Nueva Jerusalén, seamos la máxima expresión del Dios triuno. Así que esta Nueva Jerusalén está ataviada con perlas, jaspe y gemas a la vez. Y dice: Filadelfia, Filadelfia, su preciosa novia es. El espíritu y la novia al que oyen dicen: ven. Que hermanos, para terminar, que podamos ver que es muy importante oír para ver. Necesitamos permitir que el Señor circuncide, unja nuestro oído siempre para estar atentos a escuchar al hablar del Señor. Por un lado, de una manera personal, y por otro lado, cuando el Señor le habla a la iglesia o a las iglesias. Que el Señor nos lleve a escuchar, a ver a esta persona maravillosa, que ahora es el Espíritu, y que podamos recibir este llamado a vencer todo lo negativo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos mantenga en el camino de Filadelfia. Amén. Gloria al Señor, hermanos.